Bueno, aquí siguiendo en la parte que menciona que la idolatría es el principio, la causa y el fin de todo mal, pues ahora vamos a ver cómo los demonios están detrás de las imágenes, de ídolos, cómo cada pecado es un ídolo, porque la idolatría es la raíz del pecado, así como en el principio con el inicuo, también con las personas. Y como ya lo vimos, sucede esta raíz al principio con los ángeles. Es la raíz del pecado. Principio, lo dice Sabiduría 14, versículo 27. Ahí lo confirma, principio, la raíz del pecado. Y eso hace que cuando se pierdan ya los ángeles que se rebelaron, vengan y engañen a Eva. Y Eva no crea y dude de Dios. Entonces deja de creer en Dios. Hay incredulidad en Eva. Y ahí es el principio del pecado en el hombre, por no creer. Pero antes ya había pasado algo antes de la fundación del mundo. Hubo una raíz y fue la idolatría. Esta fue la raíz del pecado. Entonces los versículos de Apocalipsis, para entender de, porque esto también lo habla Apocalipsis, cómo es eso que los demonios están detrás de imágenes. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 20 al 22, ahí menciona: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo que sacrifican, lo que menciona aquí, lo sacrifican a demonios. O sea, no tienes que creer que la imagen es un Dios, que tu Dios es Dios, para que simplemente sea tu falso Dios, y menos tienes que creer que ahí hay un demonio para que estés siguiendo un demonio. Sacrifican a demonios. Si ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 16, menciona: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Siguieron a demonios, no a Dios. Como los rituales que hacen, lo que pretenden sacrificar a Dios, honrar, adorar, no sé, según en su corazón, cómo piensan que se sirve a Dios, lo sacrifican es a sus ídolos, que lo representan. Entonces lo que la gente piensa por religiosidad, por tradiciones, que sacrifican al Señor, lo sacrifican a sus ídolos, a ellos que lo representan en imágenes, sea lo que sea. Pero ellos, pensando que sacrifican a Dios, lo sacrifican es a demonios, demonios que están detrás de esas esculturas. Cuando ellos mencionan que el cuerpo de Cristo, un pedazo de pan, o que el vino es la sangre, o sea, ¿a qué están o a quién están sacrificando e incluso comiendo esas cosas? Entonces aquí vemos que ¿a quién le sacrifican? A demonios. O sea, el Señor mandaba que sacrifiquen ovejas, corderos,
Y esto lo hacían en el altar, en el templo. Pero lo que habla acá es que los gentiles eso lo hacían a demonios, sacrificaban a demonios. ¿Y cuál fue el sacrificio perfecto? Jesús. Jesús fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él fue la ofrenda para Dios. Él mismo se entregó y fue y se sacrificó en la cruz. Fue el cordero inmolado. Entonces, si vamos a la palabra, el sacrificio que Dios pide es que, de cierto modo, cuando te arrepientes de corazón y naces de nuevo, te da tu espíritu, que es el Espíritu Santo, y eso produce santidad en ti. Ahí tú mueres juntamente con Cristo y resucitas juntamente con Cristo. O sea, vienes a ser semejante como al Cordero. También entregas tu cuerpo como en un altar, en la cruz. El cuerpo de pecado, lo dice la palabra, es clavado juntamente en la cruz. Junto con el acta que era contraria, es clavado en la cruz, ese cuerpo de pecado es destruido. Entonces, vienes también como a ser sacrificado para Dios. Cuando mueres tú mismo y naces de nuevo, mueres juntamente con Cristo y resucitas juntamente con Cristo. Eso lo hemos hablado ya en videos anteriores. Entonces, teniendo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús que produce santidad en cada persona que ha nacido de nuevo, con ese Espíritu sirves a Dios, ya estando limpio, santificado, y te santifican más y te limpian más. Entonces, si vamos a Romanos 12, versículo 1, ahí menciona: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice santo. O sea, levanten manos limpias al Señor, dice la palabra. Un corazón puro, santo. O sea, lo que piensas, tu mente, tu corazón esté limpio, santo, sin conciencia de pecado, porque el Señor te limpió por su Espíritu. Entonces, aquí vemos que al tener ese corazón puro, que es lo que el Señor quiere, por eso habla la palabra el Cordero sin mancha. O cuando tenía que traer para sacrificar, el animal tendría que estar sin mancha. Entonces, cuando el Señor ya te ha limpiado, ese es el sacrificio. Presentaste tu cuerpo y cada día lo sigues como crucificando tus deseos y pasiones, porque te siguen limpiando. O sea, eso ya no se enseñorea de ti, pero lo arrancas de raíz. Entonces cada día levantas manos santas, que vuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea, ya naciendo de nuevo, oras, alabas, adoras, sirves a Dios, pero en santidad, viviendo en santidad. Presentas tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, para servir a Dios. No los presentas a la inmundicia como hacías antes, sino que ahora es para Dios. Antes alguien practicaba la inmundicia y usaba sus miembros del cuerpo. Cuando se arrepiente, ese cuerpo muere, nace de nuevo y resucita juntamente con Cristo. Ahora esos miembros los utiliza para la justicia, para servir al Señor en santidad. No al revés, no puedes servir a Dios si estás practicando el pecado, la inmundicia. Primero tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahí es que presentas ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un corazón puro donde el Señor quiere habitar. Y así puedes adorarle en espíritu y en verdad. Ni en este monte ni en Jerusalén. Cerca está la palabra, en tu boca y en el corazón. O
O sea, no puede haber ninguna inmundicia ahí, no puede haber ningún ídolo. Lo hemos visto en la palabra en Ezequiel, que en el templo llevaron y metieron aún las imágenes. Y el Señor decía, me quieren apartar del templo. O sea, Dios no puede estar donde hay tinieblas. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. El corazón tiene que estar puro, haber sido circuncidado realmente en el corazón. Se hace corazón pecaminoso por un corazón ahora puro, santo, donde Él quiere morar y habitar. Que por tu propia voluntad en santidad hayas decidido seguirle, amarle y guardar su palabra. Y así puedes orar, alabarle, adorar. Y si vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 15, ahí menciona, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, si ahora vamos a Hebreos 10, versículo 10, ahí menciona, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya hablando de que Jesús es el sacrificio perfecto. Y si el Señor es el sacrificio perfecto, ¿por qué siguen haciendo especies de sacrificios en cada cena, en rituales, en ceremonias? Cuando estamos hablando de que sacrifican y se comen un pan o beben vino y que supuestamente eso viene a ser la sangre, o sea, estamos viendo por la palabra que dice, eso lo están sacrificando a demonios. ¿Qué es lo que están comiendo o bebiendo entonces? Porque si vamos a Hebreos 11, capítulo 10, versículo 11, continuando aquí, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Y obviamente aquí también menciona a lo que era la antigua ley, el pacto. Pero cuando vino Jesús, eso ya cambió. Entonces, ¿por qué ahora en la actualidad siguen haciendo lo mismo? Intentan seguir haciendo sacrificios. Aunque digan que no, son sacrificios y lo están sacrificando a demonios. O sea, el Señor ya vino y ya pagó. Ya fue el Cordero inmolado. Y su presencia, ya vimos, no está en un pan, no está en un vino. O sea, y si dicen que eso se convierte en sangre, ¿de quién es esa sangre? ¿Qué es lo que se están bebiendo? ¿Qué es lo que están comiendo? O sea, lo estamos viendo por la palabra. Dios no es un juego, ¿qué es lo que están haciendo? Y además lo que dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Van religiosamente a esos lugares y salen y siguen en lo mismo. Y vuelven y siguen en lo mismo. Y están en un círculo. Como esto lo menciona Colosenses. Prácticas humanas que a la verdad no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Y esto lo pueden leer en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 23. O sea, simplemente el que puede libertar es el Señor Jesús. Cuando crees de corazón en su palabra, que su poder te puede hacer libre cuando te arrepientes de corazón. O sea, ya hemos visto el verdadero evangelio, lo hemos hablado en los videos anteriores. Ese es el sacrificio que te puede libertar. O sea, te sana, te liberta.
Entonces, si crees que arrepintiéndote de corazón, el Señor tiene el poder de hacerte a ti vivir en santidad, que no peques más, que seas libre del pecado, que rompas a caer en ese lazo, si tan solo lo crees, verás la gloria de Dios, verás la palabra cumplirse en ti. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Está escrito. ¿Y el Hijo quién es? El Hijo es la manifestación de Dios en esta tierra. Jesús es Dios manifestado en carne. Cuando conoces esa verdad, no con un entendimiento humano, sino con la revelación del mismo, porque Él es quien se revela por medio de su espíritu. Por eso no puedes tener una interpretación de Él, una imagen falsa de Él. Espíritu a la vez es la palabra, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Esto es espíritu y vida. Entonces Él se revela por medio de su espíritu, y cuando se revela a ti y le conoces realmente quién es, cómo es, eso es lo que te liberta. Conoceréis la verdad, Él es la verdad, y la verdad te hará libre, libre del pecado. Ese es el Evangelio. Para eso vino Jesucristo, para deshacer todas estas obras que están ocultando la verdad, toda doctrina, toda religiosidad, que han torcido la palabra, el Evangelio. Cree de corazón que es posible. Lo vimos en Romanos 6:14, el pecado ya no se enseñoreará más de ti, porque no estarías bajo la ley, sino bajo la gracia, si es que te arrepientes de verdad. Vienes al amor de Dios y Él da su espíritu y te liberta. Y ya no tienes ese temor de que eso que antes venía y se enseñoreaba o te hacía esclavo, caer y estar ahí en ese círculo, ya no tienes ese temor, porque recibiste el espíritu de libertad, el espíritu que clama Abba Padre, y vas a saber que tiene las armas, porque te da Dios la autoridad sobre la fuerza del enemigo para siempre vencer. Pues ya no vas a andar pensando que todos son pecadores, que son débiles, sino que vas a conocer la verdad, que hay pecadores, pero también hay siervos de Dios que no practican el pecado, y la palabra les menciona que son santos, que hay hijos de Dios e hijos del diablo, como dice primera de Juan 3:8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, y el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ese es el trigo y la cizaña. O sea, es frío o caliente, eres o no eres, o estás en la luz o no estás en la luz, o estás vivo o estás muerto. Tienes que pasar de muerte a vida, y conociendo y creyendo que es posible vivir en santidad, que puedes ser libre, que ya no está esa doctrina que te engaña diciéndote que todos son pecadores, pues el verdadero evangelio te va a libertar, porque sabes que es posible ser santo como Él es santo, y no ser herejía como dicen algunos. Pero créele a Dios. Entonces el Señor te va a libertar, y te vas a experimentar a tu propio testimonio que el Señor te libertó y que sí es posible. Entonces, si vamos a Hebreos 7, ...27... ahí menciona que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En ese entonces había debilidad,
Pero ahora, aquí menciona que ese sacrificio hace perfectos a los escogidos, ha hecho perfecto para siempre, ya tiene el poder de libertarte. Como lo menciona Pablo en Romanos, que Él da gracias y gloria a Jesucristo, que lo libertó de esas cosas que Él menciona ahí, que lo que no quería hacer, eso hacía, y fue libre. Pero eso si leen en toda la palabra, en los salmos, en las cartas, Él menciona a los santos que están en Corintios, a los santos de Colosas, a los santos y amados. O sea, esta verdad, el Evangelio te liberta. Ya no con sangre, un sacrificio hecho con animales, sino con Jesucristo. Aquí lo dice, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y es suficiente, uno solo. Entonces con esto queda claro que es una vez el sacrificio que hizo Jesús. O sea, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces hay que entender entonces que cómo vas a estar en un círculo, ¿Crees que confesándote todo el tiempo por la misma inmundicia, la misma cuestión, Dios se va a olvidar de esa transgresión cuando vuelves y vuelves? No has sido libre. O sea, el Señor no se acuerda más, lo dice Isaías, lo dice el Señor en la palabra. No me acordaré más de tus transgresiones. Y Él asimismo dice, no recordéis lo pasado, porque es pasado, o sea, pasas de muerte a vida. O sea, el Señor no se acuerda más cuando te arrepientes de verdad. Por lo tanto, no lo haces más. Ahí es que Dios perdona. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, vives en santidad. Como lo menciona 1 Juan 3:9. No hay más ofrenda porque no lo practican más. No se enseñorea más el pecado a ti, como lo dice Romanos 6:14. Y si por alguna razón, porque no es fácil estar en un mundo pervertido, corrompido y vivir en santidad, te deslizas, pues lo dice Juan, abogado tenemos a Jesucristo. Pero ya no vives en pecado, ya no vives ahí. Y lo estamos viendo aquí en el versículo 14. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, lo que hizo Jesús. Si vamos a Corintios, 1 Corintios 5:7, dice, limpiaos pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ya fue. O sea, porque siguen haciendo esos rituales todos los días. Que comen el cuerpo, que beben su sangre. O sea, ¿qué están haciendo ahí? Confesándose siempre lo mismo. O sea, ¿a quién sacrifican? Según la Escritura, lo estamos viendo. Sigamos a Apocalipsis 9, versículo 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
O sea, aquí está mencionando que hay demonios detrás de las imágenes que están adorando a los demonios. Porque dice demonios y a las imágenes. Si esto está pasando en Apocalipsis, que es a futuro, entonces ¿por qué menciona imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera? ¿Cuáles son esas imágenes entonces? Si ya no estamos en los tiempos de antes que tenían esos ídolos de antes. O sea, es la misma tradición de antes en el futuro, en los últimos tiempos. Ahí está diciendo que al tener esas imágenes, esos ídolos en el corazón, porque ya hemos visto que, ¿cómo se entiende esto? Pues adoraban a los demonios, están detrás de esas imágenes. Y aquí lo está confirmando la palabra. Ni siquiera tienes que creer que ahí hay un demonio que está ahí. Ya con tu hecho de hacer eso tu ídolo en el corazón, ya le estás dando derecho a ese demonio de estar ahí. De estar ahí en esa imagen. O sea, no tienes que creer que el ídolo es Dios para que sea tu Dios. Que la imagen es Dios para que sea tu Dios falso. Lo hemos repetido muchas veces. Pues la escritura que dice, a demonios sacrifican. ¿Qué están comiendo? ¿Qué están bebiendo? Esa ceremonia, esos rituales, esa religiosidad. ¿A quién están honrando? Están adorando a los demonios, los dice aquí la palabra. O sea, ni siquiera aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Obras de sus manos. Esas obras primero fueron un pensamiento en el corazón, luego salió y obraron. No dejaron de adorar a los demonios. Entonces lo habla de Deuteronomio, lo menciona Pablo en Corintios, que esas naciones sacrificaban a demonios. En Corintios lo dice Pablo, lo que sacrifican los gentiles a demonios lo sacrifican. Y aquí lo confirma Apocalipsis. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata. Y la gente, que es lo que tiene esas imágenes, y aunque no las tenga, al hacer las obras de sus manos que son impías, lo que está ahí detrás es un demonio. El demonio es el que causa esas cosas. Está ahí detrás. Y así lo estás adorando y estás yendo en pos del inicuo. Ya ese es tu Dios, tu ídolo. Pero eso no exactamente tiene que ver con una imagen física. Por eso se menciona mucho el corazón. Y el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, la palabra es clara. Pero se necesita el espíritu para entenderla, que Él enseña todas las cosas. O sea, la gente ni siquiera sabe que muchos hacen hechicerías, como menciona aquí. O sea, para Dios las cosas son como Él las dice, no como tú piensas. No es como tú piensas en el corazón. Si el Señor ve eso en el corazón y Él dice que eso está mal y tú dices que está bien, la razón, ¿quién la tiene Dios. Por eso el corazón es engañoso. Hay que obedecer la palabra, lo que menciona Dios.
Tú podrías decir, no, no adulteras. Pero es que con solo ver y codiciar para Dios ya es adulterio. O sea, Dios no es un juego. Ahora, ¿por qué cada pecado es un ídolo? ¿Cómo se entiende esto? Cada pecado es un ídolo. Porque vas tras esos deseos que están en el corazón y se regocijan en eso, deseos pecaminosos. El que miente prefiere mentir, hacer eso, inclinarse a ese ídolo, que decir la verdad. Cambia a Dios por sí mismo y hace su propia voluntad. Cambia la ley de Dios por la suya. El Señor dice, no mentirás. Se idolatra. Ahí ya se ve la raíz del pecado. Idolatría. Hace una voluntad propia y al pecar cambia a Dios. La ley de Dios la cambia. Entonces, si vamos a Ezequiel 20, versículo 16, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo, profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Su corazón estaba puesto en la mira de ese ídolo, en ese deseo, en esa concupiscencia. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No estaba en Dios ni en la ley de Dios, aunque ellos dijeran que creían en Dios. Ya tenían ídolos. Ezequiel 20, versículo 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no me profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. O sea, profanaban el nombre del Señor con sus ídolos. O sea, tú sigues tus ídolos y piensas que sigues al Señor. Piensas que le sirves. Entonces, pues menciona mucho al corazón. Ya con esto queda muy claro que no solamente la idolatría tiene que ver con esculturas, imágenes. Y ya vimos que el principio de la idolatría fue idolatrarse a sí mismos. Y ahí salió la raíz del pecado. El inicuo se idolatró a sí mismo y ahí es que se generó el caos en la creación. Entonces, cuando vemos la raíz del pecado, te idolatras, cambias a Dios y te sientas en el trono y haces tu propia voluntad. Si vamos a Ezequiel 11, versículo 21, ya lo hemos leído, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Van tras sus idolatrías, en su corazón hay idolatrías. Entonces aquí vemos, y aquí en este versículo pues menciona que por querer ir en pos de esos deseos, esas idolatrías que están en el corazón, el deseo de sus idolatrías, ahí vemos que cada pecado es un ídolo, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, tras sus deseos, sus inmundicias. Eso se convirtió en sus ídolos. Cada pecado es un ídolo. Igual asimismo con cada pensamiento o filosofía, cada idea que tienen del Señor. Estos se hacen sus dioses, pues creen en Dios a su manera, tienen su pensamiento, su propia filosofía, su propia idea
Unos son ateos, otros no, otros tienen lo que mejor les parece. O sea, y no estoy hablando, o sea, de pensar, del pensamiento, sino a razonamientos que cambian a Dios, pensamientos que cambian a Dios, filosofías, doctrinas de hombres. O sea, creen a Dios en su manera. Porque estas filosofías que ya se han vuelto sus ídolos, sus dioses falsos, le permiten hacer lo que quieren con mayor libertad. Les permiten hacer los deseos del corazón. O sea, siguen esas corrientes. O sea, cada quien tiene su filosofía que justifica y se acomoda a sus concupiscencias. O sea, cada quien adora y tiene un falso Dios sin necesidad de creer que eso es Dios. Si vamos a Jeremías 16, capítulo 12, dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, van tras la imaginación de su corazón. Y esto también lo menciona Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Como combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Piden según sus deleites, según la imaginación que tienen en el corazón, los deseos de la carne. Quieren que Dios obre, pero ellos quieren seguir en su pecado. Y como Dios no permite esto, crean su propio ídolo, su propio pensamiento, corriente, su filosofía, su falso Dios que les permite seguir en sus deleites, en estas idolatrías. O sea, cambian y tuercen la palabra del Evangelio. Entonces, al cambiar el Evangelio, otro Jesús, y eso lo podemos ver en 2 Corintios del 11, capítulo 11 del 1 al 4, y en Gálatas 1, del 6 al 7, o sea, se van tras otro Evangelio, otro Jesús. Si vamos a Jueces 2, capítulo 2, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales